Bueno amigos, les comentamos que según comerciantes de la frontera Ecuador-Colombia, los aranceles benefician al contrabando, dicen. Afirman que los aranceles de hasta el 30% disminuirán el flujo comercial, entorpecerán los trámites aduaneros en la frontera y encarecerán muchos productos en el interior de cada país. Los comerciantes de Tulcán, la frontera de Ecuador con Colombia, alertaron de una guerra comercial con aranceles de hasta el 30%, anunciado recíprocamente de tanto Colombia como Ecuador. Lo que hacen, dice, al país hacia el otro beneficiarán ahora esto al contrabando, disminuirán el flujo comercial y entorpecerán los trámites aduaneros en la frontera y encarecerán muchos productos en el interior de cada país. Se lo aseguró Alexander Chamorro, director de la Cámara de Comercio de Tulcán, quien también señaló que ellos deben pagar consecuencias de la seguridad, señalada por Noboa como motivo para iniciar esta situación al acusar al gobierno colombiano por no hacer lo suficiente para evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, para de ahí dar el salto a Norteamérica y Europa. El sector comercial no ha generado este problema. Si bien la inseguridad ha afectado muchísimo a Tulcán y a la frontera en general, nosotros no somos los generadores de esa violencia, señaló Chamorro. El director del gremio de comerciantes incidió en hacer un llamado al gobierno nacional para que se solidarice con estas medidas y que se adapte a la realidad cultural y comercial de la frontera, y señaló también que los sectores farmacéuticos y de cosméticos estarán entre los más afectados. Tras el anuncio de Noboa de que impondrá aranceles del 30% a las importaciones colombianas, Colombia anunció la misma medida para una veintena de productos ecuatorianos y el cese de venta de electricidad a Ecuador, clave para mitigar la crisis energética que ha tenido el sistema eléctrico ecuatoriano en los últimos años. A su vez, el gobierno de Noboa anunció que impondrá también un arancel de 30% al transporte de petróleo colombiano. El posible incremento del comercio ilegal también fue valorado por los cambiadores de moneda en la frontera que realizan intercambios de dólares a pesos colombianos de manera informal. Se especula que a nosotros como cambiadores de moneda se nos va a mejorar el trabajo. Habría un poco más de contrabando y eso haría que se mueva el intercambio de dólares y pesos con mayor circulante, explicó a F, un cambiador. Quiso mantenerse en el anonimato. En el día bueno se puede hacer de 30 a 40 dólares, continuó. Bueno, así también dicen que va a haber un impacto en el transporte. Guillermo Pozo del sector de transportes compartió también su preocupación con las medidas y destacó que haya bajado considerablemente los volúmenes de carga y que existe una notoria fuga de capitales que afecta directamente a su trabajo. Criticó que las leyes que tiene Ecuador solo favorecen a los delincuentes y que en la provincia ecuatoriana de Carchi, cuya capital es Tulcán, que era la más segura del país, ahora se mueven muertes y balaceras y tiroteos. Por ello, Pozo recordó que la Comunidad Andina, el organismo de integración regional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se creó para desarrollarnos, pero después de 57 años nos vemos con cambios reales y propuso que los temas arancelarios deberían estar a cargo de la Cancillería. Otro dato también, amigos, la importación de insumos y medicinas desde Colombia representan el 14%. Esta cifra genera alarma no solo en el sector empresarial, sino también entre expertos en salud. Advierten que son esenciales para el tratamiento de enfermedades catastróficas. Escuchemos. Las medidas arancelarias entre Ecuador y Colombia encienden las alertas en sectores sensibles como el de la salud, un ámbito que ya venía siendo golpeado por la crisis de desabastecimiento en los hospitales públicos. Entre los productos más afectados están los medicamentos, ya que el 14% de las importaciones provienen de Colombia. Así lo advirtió esta mañana María Paz Hervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador. Pero asimismo también tenemos una serie de insumos que sirven, por ejemplo, para antibiótico hospitalario, para hidratación hospitalaria. Entonces, el momento que nosotros incrementamos en 30%, lo que suele pasar es que ya no es competitivo, ya no entra al mercado. Por su parte, el ex viceministro de Salud, Marcelo Aguilar, va más allá y advierte que existe una amplia lista de insumos esenciales para pacientes con enfermedades catastróficas, entre ellos los pacientes renales. Especialmente insumos y materiales para diálisis renales. Las diálisis renales son uno de los temas más sensibles. Los pacientes que han sufrido agravamiento por
diabetes, por hipertensión arterial, requieren de diálisis y sus insumos, sus productos son muy caros, son muy difíciles. Y esto pues pone una barrera más a la carencia de medicamentos que ya tenemos en el Ecuador. Entre los productos importados desde Colombia constan, por ejemplo, el cloruro de sodio, utilizado para reposición de líquidos, tratamientos de deshidratación y limpieza de heridas, entre otros, además de paquetes abdominales para cirugías, también dispositivos como catéteres y sondas, así como equipos médicos y materia prima. Ante este escenario, la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos solicitará una excepción de este arancel para el sector salud. Bueno, entonces amigos, por donde sea que tú lo veas, la situación no ayuda realmente para mejorar así la economía de nuestro país, lo que más bien la está encareciendo. Un país que necesita ahora mejorar su economía, todo esto va a aumentar obviamente y esperemos que el sector de la salud se pueda mitigar de la mejor forma y que ojalá que el gobierno, como dijo, hasta el 1 de enero revierta esta situación porque es una presión innecesaria que tiene ahora mismo el Estado, mejor dicho, la ciudadanía, porque estamos queriendo un poco salir de lo que fue la situación de los apagones y ahora volvemos a la amenaza de los apagones y encima con tal vez un pago más elevado en lo que tenemos que nosotros, en este caso la salud, tratar de mantenerla para muchas personas que están viviendo situaciones, como ustedes saben, de las diálisis, que si ya se les hacía caro, imagínense ahora un 30% más todavía hay que pagar, no es justo realmente. Bueno, vamos a ir a otro dato. Amigos, ahondamos un poco más en esa información y es que la importación de insumos y medicinas desde Colombia representan el 14%. Las medicinas encarecerán. El reciente incremento arancelario entre Ecuador y Colombia ha encendido las alarmas en el sector salud ecuatoriano ya que enfrentan serios problemas de desabastecimiento en hospitales públicos. Impacta en medicamentos e insumos hospitalarios. Según datos oficiales, el 14% de las importaciones de medicinas en Ecuador provienen de Colombia. La nueva medida arancelaria afecta a insumos críticos como antibióticos, soluciones para hidratación hospitalaria, materiales de uso clínico, uso clínico general. Expertos ahora sí advierten que un aumento del 30% en aranceles podría hacer que estos productos sean menos competitivos, limitando su entrada al mercado. Pacientes de alta vulnerabilidad, y es como el ministro de Salud Alfredo Aguilar, enfatiza que esta situación pone en riesgo a pacientes con enfermedades catastróficas, diálisis renal, insumos y materiales esenciales para pacientes renales, enfermedades crónicas, personas con complicaciones por diabetes e hipertensión arterial. Otros productos médicos afectados también se verán también en esta situación, como el cloruro de sodio, vital para la hidratación y limpieza de heridas, material quirúrgico, paquetes abdominales y otros productos para cirugías. Dispositivos de control como catéteres, sondas y equipos médicos diversos, materia prima, insumos básicos para la fabricación local de productos médicos. La reacción de la Asociación también de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos solicitará formalmente al gobierno una excepción a los aranceles para proteger el abastecimiento de insumos críticos y garantizar la atención en hospitales públicos, dice amigos. El sector alerta que de no tomarse medidas inmediatas, la crisis arancelaria podría agravar la escasez de medicamentos y poner en riesgo la vida de miles de pacientes en Ecuador. Bueno, este es el dato, amigos. No se olviden de suscribirse. Cardiología no hay. No hay traumatología. No hay oftalmología. No hay gastroenterología. No hay neurología. No hay atención. No hay medicina interna y no hay cirugía general. Entonces. Esa es la realidad que vive, amigos, ahora mismo la salud de nuestro país. Cada vez está peor, cada vez está peor. No hay traumología, no hay oftalmología, no hay gastroenterología, no hay neurología, no hay medicina interna y no hay cirugía general. Así es la situación del Hospital José Carrasco Arteaga y así en algunos hospitales. Digo, la gente, la pregunta es, muchas de estas personas, amigos, ¿cómo? Entonces, ¿para qué se paga impuestos, no? ¿Para qué se paga todas esas cuotas mensuales al IES? Si no te dan en muchos de los lugares atención.
tú te pones a preguntar, oye, ¿cómo la gente entonces puede justificar que todos los meses le sacan impuestos, tiene que pagar descuentos de su sueldo para mantener al IES, los jubilados? O sea, si cuando tú vas allá a buscar salud te dicen, no en todos, pero en la mayoría de los lugares te dicen, oye, no hay nada, disculpa, anda nomás. ¿Culpa de quién es? No lo sé, del gobierno. Pero el gobierno dice que está trabajando, que está haciendo un excelente trabajo, entonces, no sé, tal vez Correa. Esa es la realidad, amigos, esa es la realidad que se está viviendo en nuestro país. Les comentamos, amigos, que la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE, pone un freno a la Asamblea Nacional al solicitar que se rechace de inmediato la reforma al COI planteada por la bancada oficialista ADN. El gremio sostiene que esta propuesta, liderada por la asambleísta Camila León, asambleísta por el ASOI, es más que un intento de blindar la corrupción mediante el silencio. Así es, como ustedes pueden ver en imágenes, la FENAPE y otros gremios de comunicación consideran que esta reforma es un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa. Ya vieron también las declaraciones que hubo el día de ayer, donde le reclamaron frontalmente en un medio de comunicación. Pero no hay, señora, no engaña a la ciudadanía, que es lo que le molesta el artículo 363-96 a usted o la bancada, el autor de este proyecto sobre las reformas del COI. Veamos nuevamente. No hay, señora, no engaña a la ciudadanía. ¿Qué es lo que le molesta el artículo 396? ¿Usted o a la bancada o el autor de este proyecto? ¿A quiénes les molesta el artículo 396? No, ¿qué les molesta a ustedes para generar un cambio cuando precisamente ¿quién lo está haciendo? Al periodismo. Para yo hacer esta ley, primero lo que hice fue reunirme con gremios de periodistas, preguntarles en qué puedo ayudar. ¿En Guayaquil con quién se reunió? Bueno, en realidad no le he preguntado a los periodistas si es que puedo revelar esa información, pero me gusta. Adelante. O sea, que usted se reúne para cambiar las leyes y no sabe con quién habla. No, por supuesto que sé. Entonces dígame los nombres de con quién habló en Guayaquil, con quién habló en Cuenca. Bueno, como le digo, no tengo todavía la buena de... ¿Cómo? Positiva de ellos como para poder... ¿Cómo se desnuda públicamente que no ha habido socialización? Adelante hasta... Claro que hubo una socialización. No hay, señora, no engaña a la ciudadanía. De la energía colombiana. ¿Qué está pasando? ¿Qué factores internos llevan a Daniel Noboa a anunciar ese arancel del 30% contra Colombia? Vamos a hablar con el politólogo Carlos Malamud, a quien saludamos a esta hora en Madrid. Carlos, ¿qué hay detrás, en primer lugar, de esta medida y cómo valoras ese paso ahora de Ecuador de aceptar un posible diálogo? Bueno, creo que es la primera buena noticia después de bastantes horas de incertidumbre y sobre todo de irracionalidad. Esto arroja un poco de luz en una situación entre vecinos bastante inexplicable. Es verdad que la debilidad del presidente Noboa de alguna manera explica esto, su necesidad de reforzarse en la lucha contra el crimen organizado, de la que ha hecho una bandera importante de su gestión, pero que no está dando los resultados esperados, ¿no? Es decir, el problema es que Colombia ofreció sentarse a negociar este domingo. Ecuador, con algún pretexto, intentó postergar o ha postergado la reunión para la semana próxima, pero creo que van por el buen camino. Van por el buen camino, pero hablas de situación inexplicable. Vamos a ver, ¿cómo se relaciona, si es que se puede relacionar, la política arancelaria de Trump con esta decisión de Noboa? ¿Podría interpretarse como un eco de la, llamémosla, estrategia trumpista de presión comercial? Yo creo que no hay ninguna relación, es decir, Noboa actúa por sus propios intereses y en función de sus propios reflejos políticos. Es verdad que esta tentación o esta corriente de reforzar los aranceles, que de alguna manera nos lleva al siglo XIX o incluso al mercantilismo del siglo XVIII, tiene una vigencia importante en el mundo de nuestros días, pero no veo que haya un reflejo, ¿no? Es más un factor imitación, como algunos gobiernos de la región intentan replicar las medidas de mano dura de Bukele o las medidas económicas otros de Javier Milei. En el caso de los aranceles trumpistas pasa algo de lo mismo, pero no veo ninguna relación entre los aranceles de Trump y sobre todo la capacidad de gran potencia que tiene Estados Unidos
con el poder de reforzar sus propuestas políticas o su apuesta política y económica, en este caso de Ecuador, que es mínima, ¿no? Bueno, amigos, muchas gracias. No se olviden de suscribirse. Pero bueno, les comentamos aquí, miren este comentario que hace aquí el analista sobre estas decisiones que han venido tomando el gobierno de Noboa. Irracional, dice, irracional e inexplicable. Como les decimos, fuera de que Colombia en su punto estuviera haciendo una cuestión de uso de los recursos ecuatorianos de una forma desmedida y que tendríamos siempre una presión fuerte de parte de Colombia, se podría explicar de una reacción así de parte del gobierno de Noboa. Pero en lo que sí Colombia ha estado presionando, bueno, en cuestión de los costos ha sido por la cuestión de la electricidad, nada más. El resto ha sido recíproco, o sea, tanto el comercio colombiano como el ecuatoriano se han llevado bien. De la energía, imagínense Colombia haciendo esfuerzos también en momentos de estiaje, también nos ha estado vendiendo energía cuando no estaba en ningún derecho de hacerlo, ¿no? Pero esto lo han visto no solo a nivel nacional, como ustedes ven, sino también a nivel internacional, como una crítica de que son medidas que no tienen sentido. En países que tienen economías incluso diferentes. Sabemos que Colombia tiene una economía mucho más fuerte y que al final del día el que va a salir más afectado aquí es Ecuador, porque, ok, dice tú me quieres dañar económicamente vendiéndome los productos más caros, puede decir Colombia, pues me voy a buscar otro proveedor en otro lugar y se acabó. Listo. No necesito realmente tus productos porque no van a reducir, se puede decir de una forma drástica, mi economía. Son tan urgentes. Pero el que termina afectado es los ecuatorianos. Esa es la realidad. También hacen una comparación de que tal vez Noboa, y eso es lo que han dicho, también está queriendo mostrar una idea, yo al estilo Trump, pongo aranceles, no me importan las consecuencias, le pongo a cualquiera, y después es como quien dice, empieza empieza solo a disparar por todo lado y después mira las consecuencias, si es que estuvo bien o estuvo mal, o sea, al estilo Trump, ¿no? Para después decir, no, mejor no. Solo decimos cómo le va a salir esta jugada a Daniel Noboa. Tal vez puede sacar un poco de beneficio si es que en esas conversaciones que van a tener ya los cancilleres puedan llegar a un acuerdo de quedar en un arancel, digámoslo así, tal vez más bajo, un 10%, 8%, qué sé yo, ¿no? Pero que sería bueno para el país, obviamente, porque se podría sacar impuestos de alguna forma. Pero, o sea, ¿por qué no haberlo hecho primero desde esa vía diplomática y no tener que llegar a este punto donde, o sea, directamente si no se arregla la situación, lo que al final del día puede quedar claramente afectada a la ciudadanía, porque ya nos quitaron la energía colombiana y también nos dejaron unos aranceles que van a afectar exclusivamente a lo que es las medicinas, y algo que nuestro país está necesitando de una forma contundente ahora mismo. Es algo de ponerse a pensar realmente y ver por qué se toman estas decisiones que son muy rápidas y que de primera vista no ayudan realmente para la cuestión del progreso de nuestro país. Bueno, vamos a ir a otro dato, amigos, antes de irnos. Coca-Cola Sinclair, una obra de Correa que decían que no servía, sostiene la energía del país tras la suspensión de Colombia. Okay, para que ustedes vean, amigos, o sea, quítense un poquito el barro de los ojos y empiecen ya a ver la realidad. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, una de las obras más cuestionadas en los últimos años por el gobierno de Noboa, sus voceros y sectores mediáticos afines. Y recordemos que esta obra, ¿quién la dirigió? Jorge Glass. ¿Dónde está Jorge Glass? Preso y torturado en una cárcel ecuatoriana. Miren, o sea, al hombre por lo menos le tendrían que dar un reconocimiento, ¿no? No, lo tienen preso y torturado. Bueno. Incluso aseguraban que no servía. Se ha convertido hoy en el principal soporte del sistema eléctrico ecuatoriano tras la suspensión de la venta energética desde Colombia.
De viernes 23 de enero del 2026, Coca-Cola Sinclair lideró la generación eléctrica del país en un escenario marcado por la interrupción de las importaciones de energía colombiana, de acuerdo con el informe en tiempo real del Operador Nacional de Electricidad SENACE. Hasta las 11 horas, esta central aportó 67% de toda la generación eléctrica nacional. Que salió a decir por ahí también un analista económico de la derecha, que todo lo que han hecho en el tiempo de Correa es lo que nos ha llevado a que ahora tengamos una mala energía o mala generación de energía en nuestro sector. Pero resulta que esas obras que dicen ellos que no valió es lo que está soportando ahora la energía del país. Pero bueno, en segundo lugar se ubicaron Anizawa con el 11%, Baute con el 8%, mientras que el resto de hidroeléctricas registraron participaciones menores. Ubicada entre las provincias de Sucumbíos y Napo, Coca-Cola Sinclair es una de las centrales de paso, es decir, que no cuenta con un gran embalse, por lo que su operación depende directamente del caudal disponible. En ese contexto, las lluvias registradas en las últimas horas han sido determinantes para sostener la estabilidad del suministro eléctrico del país. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. Bueno, amigos, ahora como ustedes están viendo durante esta semana, estos incrementos que están habiendo en los aranceles, tanto de Colombia como de Ecuador, iniciados por Noboa y su gobierno, están generando muchas críticas siendo por analistas económicos, por los propios organismos de control comercial, digamos, sí, cámaras de comercio, cámaras de industria, una medida que se la ha tomado muy a la apresurada, sin consultar a la ciudadanía, y que lo que va a causar es unos efectos malos para la producción nacional, y obviamente también va a aumentar los costos para los productos o servicios, digámoslo así, para la ciudadanía al final del día. Entonces es una mala decisión la cuestión de los aranceles iniciada por parte del gobierno de Noboa. Pero claro, como empiezan a haber muchas críticas, ya no nos llama la atención que quiera buscar culpables. Y ya están diciendo, en cierta forma, que todo esto empieza también por las políticas que dejó poniendo en cierto momento el gobierno de Rafael Correa. Ahora, miren lo que dice aquí Alberto Acosta. Por ahí anda el prófugo rasgándose las vestiduras por lo costosos de importar la electricidad desde Colombia. Lo que no nos dice es de que en ese escenario lo creó él. O sea, en este sentido de la energía, o sea, ¿qué querían? Que Correa deje solucionando la cuestión energética de aquí hasta cuando se acabe la historia de la República del Ecuador. O sea, ellos no querían hacer nada o no quieren hacer nada, o si lo hacen, lo están haciendo mal. Y ya están diciendo, miren, es que porque la energía es muy cara, porque lo dejaba así. ¿No? Entonces, ¿qué? Están ya queriendo echarle la culpa a todo lo que estamos viviendo ahora, provocada por el gobierno a Correa, nuevamente diciendo la culpa de Correa, porque ya sabemos cuál es, amigos, cuál es siempre su escape, ¿no? Correa. Ya cuando no tienen solución o no tienen criterio para algo, es Correa, ¿no? Correa. Por eso hemos querido hacer este dato, amigos. Miren aquí en los comentarios, dicen, todo mediocre busca a quien culpar su incapacidad. Al final siempre buscarán el culpable para tratar de cumplir su actitud. Siempre, dice ADN, dice, saben, peor, esos analistas de derecha fracasaban diciendo hasta la victoria siempre. Muchas gracias, dice, por la lectura resuena para mí, dice. Qué descaro, dice Caretuco sobre Radio Central, dice, deberían estar vendiendo electricidad, no comprando, pero bueno, dice. Ok, es que eso es así, o sea, hablando un poco en esta situación que ahora dicen que ya no nos venden energía y que porque tenemos que estar comprando, ¿por qué Correa dejó así? Y lo triste es que mucha gente se cree esa situación, dicen, no, es que Correa dejó dañando, todo dejaron dañando a ellos, por eso estamos así. Por Dios, cambiemos un poquito ese pensamiento,
¿no? Que realmente no hay procesos que se estén realizando de una forma seria y por eso es que se está viviendo la realidad que estamos viviendo, ¿no? De que falta el dinero y por ende la desesperación lo lleva a Noboa a tratar de sacar dinero de dónde se estará imaginando a quién cobrarle plata. Y esperemos que esta cuestión de los aranceles al final del día no termine también haciéndole tomar a Noboa decisiones de también meternos a cobrar aranceles a Perú, a Brasil, a cualquier otro país, porque nos iría cerrando cada vez la situación del comercio. Esto sería realmente bastante grave. Esperemos que no vaya por ahí. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.